en un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Yo comienzo que esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco rocín corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero compañero de aventuras, y una moza labradora al objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana y que hayan podido salir a pasear, a caminar, a correr, a visitar el mar, ir a los museos, ir al cine, ir al teatro. Ah, no, acabo de recordar, estamos en cuarentena. Pero bueno, sin embargo podemos tener aventuras, ¿no? Aventuras en el sofá, en la cocina, en el baño, en el patio, la aventura de la escoba, la aventura del jabón, etc. Tampoco es algo muy alentador que digamos, pero bueno, el asunto es que estamos en estas circunstancias y hay que aprender a adaptarse. Espero que ya estén manejando mejor la plataforma del CIE Web y que cada vez va a ser algo prácticamente como una herramienta diaria, porque la vamos a utilizar, al parecer, lo que queda de nuestra vida académica en la escuela. Esta semana vamos a continuar con nuestro recorrido por la literatura peruana y para ello vamos a nuestro PowerPoint. Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestro recorrido por la literatura peruana y para hacer un pequeño F5, un refresh de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de la literatura de la conquista, ¿no? Primero hablamos de la literatura quechua, la literatura primigenia del Perú y luego pasamos a hablar de la literatura quechua. De la literatura de la conquista. En la literatura de la conquista lo primero que surgió como género mestizo fue las crónicas, ¿no? Fueron las crónicas y pudimos revisar un poco la biografía de el Inca Garcilaso de la Vega, este peruano ilustre, este peruano ejemplar que deberíamos de leer todos en algún momento. Y luego hablamos de Guamán Poma de Ayala y de sus crónicas, ¿verdad? De su crónica de buen gobierno. Y bueno, vamos a continuar. La historia del Perú, el proceso histórico del Perú continúa. Y vamos a entrar después de la conquista, ¿no? Ya de que Perú es sometido a la corona española, es una colonia, es parte del territorio inmenso que tenía España en el mundo, quizás el territorio más importante, junto con México. Vamos a entrar en una etapa muy curiosa, una etapa muy interesante, una etapa que en historia se conoce como el periodo de la emancipación. Pero reparemos un poquito en qué es la emancipación. La palabra emancipación hace alusión o significa querer liberarse, ¿no? Algún día ustedes cumplirán los 18, los 20, 25, 30, no lo sé. Algunos son hijitos de mamá hasta el último día de sus vidas y no lo van a hacer nunca. Pero algunos van a buscar su emancipación. ¿Qué quiere decir eso? Van a buscar independizarse, van a buscar irse del hogar, formar su propia familia, hacer su vida lejos del hogar, lejos del abrigo de sus padres. Bueno, algo así le sucedía al Perú en ese entonces. ¿Qué sucedía? Pues que el Perú ya no quería ser parte de España, no quería estar sometido a la corona española. Claro que no todos los peruanos, decir que todos los peruanos es una exageración. Un grupito. Empezó primero con un germen, ¿no? Un grupito que fue contagiando a otro y a otro. Y la verdad es que cuando hablo de contagio... ¡Vamos a morir! Sucede algo dentro de mí. Ustedes ya más o menos deben saber qué es. Pero bueno, empezó esto de independizarse de España poco a poco, ¿no? Primero surgió de las personas que eran obligadas a pagar impuestos, eran discriminadas como los criollos que habían nacido en el Perú, ¿no? Los mestizos eran prácticamente desdeñados hasta más no poder. Pero si hay que establecer un germen o hay que establecer un inicio de este periodo, tendríamos que verlo
tendríamos que mencionar la figura de un peruano también extraordinario, ¿no? El gran Túpac Amaru II. Es pues con la revolución de Túpac Amaru en que se inicia la literatura, se inicia la emancipación y como tal la literatura. Marca pues esta revolución el descontento popular que existía contra los españoles, sobre todo la población indígena, la población de los mestizos, los criollos, que estaban muy descontentos con lo que venían haciendo los españoles en el Perú. Y la rebelión de Túpac Amaru significó este germencito, ¿no? Este bicho que va a ir diseminándose poco a poco, que es la intención de separarse de España. Va a ser un recorrido bastante largo, por eso es que la emancipación comienza con la revolución de Túpac Amaru y termina con la declaración de la independencia del Perú por parte del general Don José de San Martín. Entonces, durante todo ese periodo también se hizo literatura. Pero ¿cómo fue la literatura? Pues bien, como había intereses libertarios, intereses patrióticos, había intención de sembrar en la gente el amor por un país, el amor por ese país llamado Perú, la literatura fue un instrumento para difundir estas ideas. Porque estaba surgiendo el patriotismo, es decir, estaba surgiendo la idea de patria, de que yo me voy a sentir peruano, de que yo quiero a mi país. Que sigo viviendo contigo, Perú. Doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. O sea, mucha gente vivía en este territorio, pero no sentía ese vínculo, esa unión con esta tierra, ¿no? No se sentía peruano. Entonces, a partir de la revolución de Túpac Amaru y las siguientes gestas rebeldes, motivaron este sentimiento patriótico. Y la literatura jugó un papel importantísimo en esto, porque su misión, su tarea, era difundir este tipo de pensamientos, este tipo de ideas. Así que se escribieron poemas, se escribieron odas a nuestro país, pero sobre todo se escribieron o se crearon panfletos. ¿Qué son panfletos? Pues panfletos son papeles, son volantes en las que se escribían consignas libertarias. Imagínate que Dani Barnechea era un rebelde ancashino y quería que más gente se una a mi causa revolucionaria y pues escribió unos textos, luego los imprimía, les sacaba copia, los reproducía en la época y los iba regando, desperdigando pues en plazas, en mercados, en parques, de manera anónima, ¿no? Esos eran los panfletos. Hasta el día de hoy existen. Si ustedes se van a un meeting político, van a repartir, ¿no? Volantitos en los que dice abajo la opresión del sistema capitalista, ¿no? Viva la lucha popular. Entonces, existen hasta ahora ese tipo de panfletos. Y uno de los textos más importantes de esta naturaleza fue escrita por Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un señor que ustedes van a estudiar en Historia del Perú. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió una carta extensa a los peruanos, ¿no? A los peruanos que vivían en este territorio, que vivían en esta zona, y sobre todo les escribió esta carta para hacer que despierten espíritus y sentimientos patrióticos. Esta carta se llamó, como ustedes están viendo en la pantalla, Carta dirigida a los españoles americanos, ¿no? Uno de sus compatriotas. Era un jesuita, ¿no? Y que, motivado por sus intereses patrióticos, desde su trinchera literaria, pues escribió para difundir estas ideas. Surgen los periódicos, surgen los diarios, es decir, revistas, diarios, en los que se va a empezar a difundir estas ideas. Y en este marco bastante rebelde, va a surgir la figura de un joven poeta. Los poetas siempre se han caracterizado por ser románticos y sobre todo son muy idealistas, ¿no? Entregados a la lucha, muchas veces a la causa perdida, ¿no? Y es por eso que
va a aparecer entonces la figura del arequipeño, de uno de los arequipeños más ilustres del Perú, ¿no? Arequipa ha tenido, bueno, tiene dentro de su, dentro de su, eh, dentro de su historia, arequipeños muy, muy importantes, ¿no? Con decirles que el escritor más renombrado, valorado, premiado, ¿no? Respetado en el mundo es arequipeño. Me refiero a Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, Mariano Melgar es joven poeta arequipeño, ¿no? Nace en 1790, mira, la independencia fue en 1821, saca tu cuenta, ¿no? Faltan casi 31 años, ¿no? 31 años para que la independencia se pueda dar. Ahora, él muere muy joven, muere muy pronto, ¿no? Muere en 1815, ¿no? Muy jovencito, no llegaba ni siquiera a los 30 años. Mariano Melgar se dice que fue un niño prodigio, un niño con unas habilidades extraordinarias para aprender y sobre todo para enseñar, porque hubo momentos desde muy pequeño en que se dedicó a la enseñanza, ¿no? Se dice que a los 3 años, ¿no? Aproximadamente, ya sabía leer y escribir. Mira qué tal genialidad, muy parecido al Gómez Suárez de Figueroa. ¿Quién era? Muy bien, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y desde muy jovencito pues aprendió el español, aprendió el latín, ¿no? Hay gente que asegura que a los 7, 8 años Mariano Melgar ya sabía hablar latín. ¿Y esto qué le ofrecía? Pues el poder y la libertad de leer textos que venían de Europa, textos de los grandes clásicos literarios, Homero, Virgilio, el poeta romano Virgilio, Horacio, Ovidio. Hay un poeta romano llamado Ovidio que Melgar leía mucho, ¿no? Apreciaba mucho, inclusive tradujo a algunos textos del gran Ovidio. Ahora, él parece que estaba eh, llamado a convertirse en un religioso, en un clérigo, ¿no? Abrazar las causas religiosas, ¿no? Porque estudió en el convento de San Francisco. Hay unas polémicas ahí al respecto de cómo es que llega a estudiar al colegio al convento de San Francisco, ¿no? Dicen que fue influencia de su padre, pero pudo convertirse en un estudiante en ese lugar y pues todo parecía indicar que se iba a convertir en un sacerdote, ¿no? Pero hay algo que la fe no pudo contra lo que tenía Mariano Melgar. ¿Y qué tenía Mariano Melgar? Un corazón bastante entregado a las pasiones. Y era un jovencito que amaba, y amaba con profundidad, ¿no? Amaba ferozmente. ¿Quieres ir a montar en bicicleta? No tengo ganas de montar en bicicleta. ¿Y qué quieres hacer? Quiero estar aquí contigo. Y pues se enamoró desde muy jovencito de una muchacha llamada Manuela Paredes. Y como todo jovencito que se enamora al inicio, pues quiere expresar sus emociones, ¿no? Me imagino que ustedes también cuando se enamoran quieren expresar sus emociones. En mis tiempos dedicábamos canciones. Cuando sientas tristeza que no puedas calmar. No sé cómo será en sus tiempos, no sé si dedicarán canciones, dedicarán memes, stickers, no lo sé, pero Mariano Melgar empezó a componer, empezó a hacer poesía, empezó a escribir poemas afiebrados de amor hacia su amada Manuela Paredes. Pero era un amor pues adolescente, de niño, ¿no? De niño se enamora 3, 4 veces a la semana, ¿no? Yo he visto casos de niños que te cuentan sus historias de amor un lunes y al próximo martes se olvidaron de esa muchacha, ¿no? Maravillosa jugada, ¿No? Más o menos se parecen a Romeo de Shakespeare. Bueno, entonces se enamora de Manuela Paredes, pero este amor no va a llegar a nada, pues porque es un amor de niño, ¿no? De niño, de adolescente.
Más adelante, Mariano Melgar va a conocer a otra mujer. Va a conocer a una señorita que sí lo va a marcar de por vida, ¿no? Va a ser fuego en sus entrañas, va a ser tormenta en sus sueños, ¿no? Va a ser tempestad en sus pensamientos. Hablamos nada menos que de María de los Santos Corrales. Vaya qué nombrecito, ¿eh? Si yo conociera una chica que se llama María de los Santos Corrales, solo con el nombre ya estuviera enamorado, ¿no? Se enamora perdidamente de esta muchacha, ¿no? Y le va a prometer cosas, ¿no? Los muchachos cuando se enamoran prometen, tonterías, ¿no? Prometen la luna, el cielo, la tierra, el mar, ¿no? Prometen un montón de cosas. Entonces Mariano Melgar le va a dedicar algunos poemas, quizás la mayoría de sus poemas de amor, Mariano Melgar se la va a dedicar a María de los Santos Corrales. Mas no la va a llamar María de los Santos Corrales, le va a poner un seudónimo, le va a poner el seudónimo de Silvia, ¿de acuerdo? Entonces, había promesas, ¿no? Promesas de amor, promesas de matrimonio, promesas de vivir para siempre, pero Mariano Melgar tiene que venir a Lima a seguir estudiando, ¿no? Así que le dice a su amada, volveré, espérame, y cuando regrese podremos continuar con nuestra vida, ¿no? Podemos continuar con nuestro romance. Pero las mujeres, no sé si esperan, algunas sí, algunas no. Hay una mujer en la literatura universal llamada Penélope que esperó 20 años. No sé si ustedes esperarían tanto. Creo que ya no existen ese tipo de mujeres. Pero Mariano Melgar regresó a Arequipa y fue a buscar a su amada, María de los Santos Corrales, Silvia, como le llamaban en sus poemas, y pues puedes añadir aquí la canción dramática de La Rosa de Guadalupe, porque Mariano Melgar encuentra a María de los Santos Corrales comprometida con un capitán español. Ahora, ¿qué había pasado cuando estudió en Lima Mariano Melgar? Pues conoció las ideas libertarias, las ideas patrióticas, las ideas separatistas, ¿no? Las ideas de un Perú independiente. Entonces, dolido por su amor, ¿no? Mariano Melgar decide refugiarse en los estudios, ¿no? Ingresa al seminario San Jerónimo, desde muy jovencito se convirtió en maestro, ¿no? De latín, de retórica, y a su vez que seguía la carrera de sacerdote, porque parece ser que la decepción lo conmina a inclinarse al sacerdocio. Pero va a suceder algo muy curioso también en su vida. Él va a recibir un encargo, va a ser sacerdote nombrado de una viña, de un pueblito en el Valle de Majes, ¿no? Va a aceptar la capellanía en este pueblo. Y aquí va a suceder algo importante en su literatura, en su biografía literaria. Es que va a escuchar unos lamentos, unos cantos de mujeres, de las mujeres de Majes, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres quechohablantes, que cantaban unas canciones muy lúgubres, muy tristes, ¿no? Que a él le calaban en el alma. No conocía lo que decían estas canciones, pero sin embargo lograban transmitir en él
el dolor de las mismas, ¿no? Y él va a aprender quechua, va a aprender el quechua y va a aprender estas canciones, y que luego esta forma de hacer canciones las va a trasladar a su poesía. ¿Cómo se llamaban estas canciones? Pues provenían de la tradición quechua, provenían de la tradición oral quechua. Hablamos nada menos que de los jarawis. Recuerden la literatura quechua, los jarawis. ¿Quiénes eran los que practicaban los jarawis en el antiguo Tahuantinsuyo? Muy bien, los jarabicus. Y Mariano Melgar va a estudiarlos y va a practicarlos en castellano. Por eso es que su obra más importante es los yarabíes, ¿no? Dedicados íntegramente a María de los Santos Corrales, ¿no? Esa musa que inspira al joven poeta Melgar. Ahora, después de estar en el Valle de Majes, él va a conocer a unos hermanos. Hablamos nada menos que de los hermanos Pumacahua. Esto por historia del Perú lo deben de conocer. Los hermanos Pumacahua son importantes para la historia de la emancipación en el Perú y también para la literatura, porque ellos van a introducir a Melgar en la rebelión, en la lucha por la independencia del Perú. Porque los hermanos Pumacahua se van a rebelar contra los realistas, contra los españoles. Y van a ver en Melgar al ideólogo que necesitaban, porque Melgar era un intelectual y pues les ayudó en sus propuestas, en la escritura de panfletos, en la redacción de documentos, y también abrazó las armas Melgar, o sea, desde muy jovencito, o sea, no tenía 20 apenas, y ya había abrazado el rifle, el fusil, para marchar contra los españoles. Pero no va a terminar bien, porque Melgar va a encontrar su final fatídico en una batalla. ¿En qué batalla? En la batalla de Humarachiri. Es una batalla en la que los hermanos Pumacahua, liderados por Mateo Pumacahua, pierden frente a los españoles los capturan y a Melgar lo fusilan. Creo que tenía 25 años nada más. Haciendo que Melgar se convierta en precursor de dos cosas, en precursor de la literatura romántica y en precursor de la independencia del Perú. Melgar no había publicado sus obras en vida. Se publicaron tiempo después. Escribió una serie de textos que se pueden dividir en las siguientes. Una especie de poesía filosófica, donde vas a encontrar odas sobre todo, una poesía cívica, es decir, una poesía patriótica, ¿no? Motivando al sentimiento patrio de amor hacia el Perú, una poesía laudatoria, es una poesía llena de homenajes, ¿no? Donde vas a encontrar odas, sonetos, y una poesía amatoria, que es la que más destaca de Melgar, ¿no? Compuesta por elegías, rimas, sonetos, décimas, etc. Y también epístolas, yarabíes y fábulas, ¿no? Fábulas también. Pero destacan sus yarabíes, dedicados a María de los Santos Corrales. Mariano Melgar. Yarabíes. 4. Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Bien sabes que yo, siempre en tu amor embebido, jamás toqué tus plumas, ni ajé tu albor divino. Si otro puede tocarlas y disipar su brillo, salva tu mejor prenda, ven al seguro asilo. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas?
¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No pienses que haya entrado aquí otro pajarillo. No, palomita mía, nadie toca este sitio. Tuyo es mi pecho entero, tuyo es este albedrío, y por ti sola clamo con amantes suspiros. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Yo solo reconozco tus bellos coloridos, yo solo sabré darles su aprecio merecido, yo solo así merezco gozar de tu cariño, y tú solo en mí puedes gozar días tranquilos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No seas, pues, tirana, haz las paces conmigo. Ya de llorar cansado me tiene tu capricho. No vueles más, no sigas tus desviados giros. Tus alitas doradas revuelvan, que ya expiro. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Que en la obra de Melgar se le conoce como Silvia. Puede ser pregunta de algún tipo de examen. ¿Cómo se llamó la musa más importante de Mariano Melgar? El nombre correcto es María de los Santos Corrales, pero su seudónimo vendría a ser Silvia. Muy bien. La vida y la historia de Mariano Melgar es bastante ejemplar. En la literatura destacan sus yarabíes, que son poemas de corte amoroso, breves, sencillos, no son muy complicados de entender y siempre giran alrededor de dos temas, ¿no? La pasión y el deseo y el desamor y el desconsuelo. Les voy a dejar yo un link adicional para que ustedes puedan ver un documental muy rico en información, muy bonito, muy interesante sobre la vida de Melgar, que les va a hablar de manera mucho más profusa y de manera mucho más detallada sobre la importancia de Mariano Melgar. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por esta semana, en esta sesión bastante breve en la que hablamos de Mariano Melgar. Recuerden, Mariano Melgar es el máximo representante de la literatura de la emancipación, una literatura que se caracteriza por las luchas sociales, por rebelarse del yugo español, por buscar la independencia. No se va a conseguir todavía, pero es una literatura que está nutrida de esos acontecimientos. Surge el sentimiento patrio, surgen los panfletos, surge la figura del gran poeta arequipeño Mariano Melgar y sus yarabíes. Bueno, sin nada más que decirles, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier comentario, lo hacen saber en la cajita que encuentran abajo de la tarea, de la actividad en el CIA web. Algo más que quería comentarles es que no es necesario que ustedes estén copiando todo el PowerPoint. Copien en su cuaderno lo esencial, lo necesario, aquellos datos que ustedes consideren importantes para un futuro examen. No hay revisión de cuadernos. No tendría por qué haberlo, es un despropósito que haya revisión de cuadernos en este periodo, y también en la misma escuela es un despropósito mismo que se siga revisando cuadernos. Eres cruel, pero justo. Lo que sí quiero es que estén leyendo, ya eso lo vamos a ver en el plan lector. Sin nada más que decirles, muchachos, nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Al final de cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino.